Hace muchos años, cuando era niño, tuve una experiencia que nunca olvidaré. Fue en un viaje nocturno por una sierra. Era una noche lluviosa de octubre y yo iba en el camión con mi papá. La carretera era peligrosa, con curvas cerradas y mucha niebla. Mi papá manejaba despacio, con los faros antiniebla encendidos y el limpiaparabrisas funcionando sin parar, pero la lluvia no dejaba de caer. El camino estaba rodeado de árboles altos, lo que hacía que todo se sintiera más solitario y oscuro. A pesar del cansancio, mi papá tenía que seguir adelante. Yo escuchaba las historias que contaban otros camioneros sobre esa carretera. Decían que era muy peligrosa, especialmente en noches como esa. De repente, en medio de la carretera, apareció una mujer. Era muy blanca. Mi papá frenó de golpe y yo sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. La mujer no se movía, solo nos miraba fijamente. Yo estaba aterrorizado. La mujer desapareció tan rápido como había aparecido, pero el miedo quedó en mí para siempre. Esa noche algo dentro de mí cambió. Desde entonces siempre he tenido un miedo terrible a los fantasmas. Me dedico a viajar por la carretera. En todas las carreteras del país hay historias de que se aparece algún fantasma. Durante 20 años en la carretera he vivido muchas experiencias, pero hay una que no puedo olvidar precisamente porque involucra a un fantasma. Hace unos 5 años, en un viaje nocturno por una sierra, enfrenté a algo que me marcó para siempre. Era una noche lluviosa de octubre y estaba transportando una carga pesada, consciente de que el trayecto sería largo y complicado. La sierra es traicionera en condiciones normales, pero esa noche la lluvia y la densa niebla la transformaron en un verdadero desafío. Reduje la velocidad intentando mantener el camión estable en las curvas cerradas. El limpiaparabrisas se movía lo más rápido que podía, pero parecía inútil ante la cantidad de agua que caía. Los altos y frondosos árboles a lo largo de la carretera aumentaban la sensación de aislamiento. A pesar del cansancio, debía seguir avanzando. Recordé las historias que otros camioneros contaban sobre esa carretera y cómo podía ser peligrosa, especialmente en noches lluviosas. Algunos hablaban de accidentes extraños que ocurrían allí, pero siempre pensé que eran solo leyendas urbanas. A medida que avanzaba, pasaba ocasionalmente por pequeños pueblos o estaciones de servicio, cada uno con luces parpadeantes que apenas se veían a través de la neblina, y la soledad de la carretera era de tener miedo. Ya pasaba de la medianoche cuando comencé a descender un tramo más empinado de la sierra. El camión estaba pesado y cada curva requería mucha atención. La lluvia continuaba cayendo sin cesar, empapando la carretera y haciendo que todo el trayecto fuera más peligroso. Cada giro en el volante demandaba un esfuerzo constante, mis manos firmemente sujetas a la rueda para evitar cualquier deslizamiento. La niebla densa no ayudaba, limitando mi visibilidad a unos pocos metros frente a mí. Mi mente estaba completamente enfocada en la carretera, los músculos tensos y el corazón latiendo rápido ante la posibilidad de un accidente en cualquier momento. Fue entonces cuando en la curva más cerrada y traicionera del tramo, noté algo en el arcén. Una mujer vestida de blanco, completamente empapada por la lluvia. Su vestido, mojado y adherido a su cuerpo, se veía viejo, como si perteneciera a otra época. Estaba allí, inmóvil, y parecía mirarme fijamente mientras me acercaba. Sus ojos, apenas visibles a través de la neblina, parecían brillar con una luz propia, contrastando con la oscuridad que la rodeaba. Mi primera reacción fue de sorpresa. Mi corazón se aceleró y casi perdí el control del camión. Aparté la vista por un segundo para retomar el control, y cuando miré de nuevo, ella aún estaba allí, como una estatua. Decidí parar el camión un poco más adelante con la intención de ayudarla. Algo en su mirada me decía que necesitaba ayuda. Salí del camión bajo la lluvia, sintiendo el frío calar en mis huesos al instante. Caminé rápidamente hacia el lugar donde la había visto, el agua empapando mi ropa y haciendo que cada paso se sintiera más pesado. Cuando llegué al lugar no había nadie. La carretera estaba desierta, la niebla envolviendo todo a mi alrededor, y el único sonido era el de la lluvia y el viento.
Justo cuando estaba por darme la vuelta, una figura apareció repentinamente en la carretera a unos metros de distancia. La mujer me miraba fijamente, su rostro ahora mucho más visible y sus ojos más intensos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era como si me hubiera estado esperando. Me acerqué lentamente, mi respiración cada vez más entrecortada por el esfuerzo y el nerviosismo. A medida que avanzaba, noté que sus pies no tocaban el suelo. Flotaba ligeramente sobre el asfalto mojado. El miedo comenzaba a apoderarse de mí, pero continué avanzando. De repente, una ráfaga de viento azotó la carretera, haciendo que las ramas de los árboles se agitaran violentamente. La mujer desapareció de nuevo como si se hubiera desvanecido. Miré alrededor, buscando cualquier señal de su presencia. Me quedé allí parado por unos segundos, tratando de entender lo que acababa de pasar. Miré a mi alrededor, buscando cualquier señal de que la mujer hubiera estado realmente allí, pero no encontré nada. El agua corría por el asfalto, pero no había ni rastro de la figura que había visto. Decidí volver al camión y seguir el viaje. Me sentía bastante incómodo. Regresé a la cabina, encendí el motor y continué conduciendo. La sensación de que algo estaba mal no me dejaba en paz, y no sabía que esa sería solo la primera de muchas experiencias extrañas esa noche. Después de volver al camión, intenté dejar atrás el incidente y concentrarme en la carretera. La lluvia seguía cayendo con fuerza, y la niebla densa hacía que cada metro del trayecto fuera un desafío. Solo se escuchaba el sonido de la lluvia, el motor y los limpiaparabrisas. No se veía nada por la carretera, y comencé a sentir como si alguien me miraba. El ambiente dentro de la cabina era extraño, pesado. Encendí la radio para intentar distraer mi mente, pero la música no ayudaba mucho. Parecía que cada canción aumentaba la incomodidad que sentía. La carretera se veía cada vez más vacía. Los árboles a los lados se cerraban sobre el camino, como si quisieran atraparme. Mientras más conducía, más sentía que algo estaba conmigo. De repente, empecé a escuchar un sonido bajo desde el asiento trasero. Era un murmullo que apenas se distinguía del ruido de la lluvia. Miré por el retrovisor, pero no vi nada raro. El interior del camión se veía igual que siempre, pero la sensación de que había algo se hacía más fuerte con cada segundo. Miré al asiento del pasajero y me llevé un susto. Por un momento vi la figura de una mujer de blanco sentada allí, mojada y con los ojos fijos en mí. Su mirada era como si pudiera ver a través de mí, y su rostro estaba pálido y sin expresión. Parpadeé y ella desapareció, dejando el asiento vacío. Mi corazón se aceleró y sentí un golpe de adrenalina. Traté de decirme a mí mismo que era solo mi imaginación, el cansancio y el estrés, pero la duda seguía, y cada sombra y reflejo en el parabrisas parecía que sería esa mujer de nuevo. Conforme avanzaba, la sensación de estar acompañado se volvía más fuerte. Los susurros suaves parecían formar palabras en mi mente, palabras que no lograba entender completamente. Mi respiración se volvía más rápida y el volante temblaba bajo mis manos. El camino parecía no tener fin frente a mí, y cada curva requerían toda mi atención para no perder el control del camión. Trataba de convencerme de que era solo mi imaginación. La carretera, la lluvia, el cansancio, todo eso podría estar jugando con mi mente, pero los susurros continuaban, haciéndose cada vez más claros. Parecían decir mi nombre repetidas veces. Cada vez que oía mi nombre en esos murmullos, sentía un escalofrío recorrer mi espalda. La tensión en el ambiente se volvía más densa con cada kilómetro recorrido, como si algo invisible estuviera apretando el aire a mi alrededor. El sonido en el asiento trasero se hizo más fuerte y empecé a sentir un peso en el pecho. La lluvia golpeaba el parabrisas con fuerza, dificultando mi visión. El camión se sacudía ligeramente con cada ráfaga de viento. Me sentía atrapado, sin poder escapar de esa sensación de presencia. Cada vez que miraba por el retrovisor esperaba ver algo, pero solo encontraba la oscuridad y la lluvia. El camino seguía adelante y la sensación de que algo estaba en el camión conmigo se hacía insoportable. Los susurros se transformaron en risas suaves. Mi respiración se volvió más rápida y el volante se sentía resbaladizo bajo mis manos sudorosas.
Cada vez que giraba en una curva, sentía que el camión iba a volcarse, como si una fuerza invisible tratara de hacerme perder el control. El interior del camión se sentía cada vez más frío y podía ver mi aliento en el aire. Decidí acelerar un poco con la esperanza de llegar pronto a una estación de servicio o cualquier lugar con gente. Necesitaba ver a alguien, hablar con alguien, cualquier cosa que me ayudara a sentirme más seguro. En una curva muy cerrada sentí un toque helado en mi hombro. Miré rápido al asiento del pasajero y ahí estaba ella de nuevo, la mujer de blanco, empapada, con ojos vacíos y una cara de terror. Solté un grito y giré el volante bruscamente, casi saliéndome de la carretera. El camión patinó, las llantas resbalaron en el asfalto mojado, pero logré enderezarlo. La mujer desapareció otra vez, pero ya no pensaba que era mi imaginación. El toque en mi hombro había sido real. Detuve el camión en la orilla de la carretera, tratando de tranquilizarme y entender lo que estaba pasando. Mis manos temblaban y mi cabeza comenzaba a dolerme mucho. Encendí las luces interiores del camión, buscando algo que me hiciera sentir más seguro. Respiré hondo varias veces, tratando de calmarme. Todo a mi alrededor era oscuro. El ruido de la lluvia contra el techo del camión era ensordecedor, y la niebla hacía difícil ver más allá del parabrisas. Pensé en llamar a alguien para pedir ayuda, pero nadie me creería. Respiré hondo y decidí continuar, a pesar del miedo y la tensión. Volví a la carretera más atento que nunca. El camino aún era largo y solo quería llegar y salir de esa carretera. Pero la sensación de que algo me seguía y me observaba no me dejaba en paz. A cada kilómetro el susurro volvía, más fuerte, más claro, resonando en mis oídos como un eco. Sabía que ese viaje sería uno de los más largos y aterradores de mi vida, y no podía esperar para dejar todo eso atrás. Volvía a la imagen de la mujer de blanco. Su mirada vacía y su presencia parecían estar grabadas en mi mente. Las luces del camión iluminaban apenas unos metros frente a mí, y más allá solo había oscuridad. Cada tanto miraba por el retrovisor esperando ver algo, pero la carretera seguía vacía. Finalmente, después de lo que parecieron horas de tensión interminable, miré las luces de un restaurante a la orilla de la carretera. Era uno de esos lugares que funcionan 24 horas, muy frecuentado por camioneros. Sentí una gran tranquilidad al ver movimiento y personas. Estacioné el camión y prácticamente salté de la cabina, aún con el corazón acelerado. Entré al restaurante y el olor a café fresco y comida caliente me calmó un poco. Encontré un rincón vacío, me senté y pedí un café. Mientras esperaba, miraba a mi alrededor, intentando alejar la sensación de que aún estaba siendo observado. Fue entonces cuando noté que un grupo de camioneros me miraba. Parecía que intuían que algo me había pasado. Uno de ellos se acercó y me preguntó si todo estaba bien. Respiré hondo y decidí contarle lo que me había sucedido. Hablé sobre la mujer de blanco en la curva, los susurros en el camión y la constante sensación de estar siendo observado. Detallé cómo había visto su figura en el asiento del pasajero, cómo había sentido su presencia y el toque frío en mi hombro. Cuando terminé, esperaba que se burlaran de mí, pero los rostros a mi alrededor estaban serios. No era el primero en ver a esa mujer. Según me dijeron, muchos que pasan por esa carretera de noche terminan viéndola, y cada uno tenía su propia historia que contar. Otro camionero dijo que dicen que es el espíritu de una mujer que murió en un accidente en esa curva hace muchos años. La historia era bien conocida entre los camioneros locales. Al parecer, la mujer había sido víctima de una tragedia y su espíritu seguía vagando por la carretera, buscando tal vez una forma de advertir a otros conductores. El problema es que muchos de los que la ven terminan sufriendo algún accidente después, como si ella estuviera avisando, o peor aún, atrayendo desgracia. Sentí un nudo en mi estómago al escuchar eso. El ambiente en el restaurante se volvió aún más tenso, y las conversaciones a mi alrededor parecían disminuir mientras otros camioneros escuchaban nuestra plática. La historia de la mujer de blanco era más que una leyenda urbana.
Era una advertencia real para aquellos que se aventuraban por esa carretera de noche. El hombre mayor me aconsejó rezar y mantenerme alerta, evitar conducir por esa carretera de noche si podía. Y si volvía a suceder, no entrar en pánico, seguir firme y no perder el control. El tiempo pasó lentamente en el restaurante. Finalmente decidí que era hora de irme. Pagué mi cuenta y salí del restaurante. La carretera me esperaba nuevamente, oscura y solitaria, con la presencia de la mujer de blanco aún en mi cabeza. Mientras subía al camión, no pude evitar mirar hacia el asiento del pasajero, esperando no volver a ver aquella figura que había alterado mi noche. La noche seguía oscura y lluviosa, pero me sentía un poco más preparado para enfrentar lo que viniera. Comencé a manejar, encendí la radio y continué mi viaje, atento a cada curva y con la esperanza de que el camino terminara sin más encuentros con la misteriosa mujer. Pensaba en las palabras que me habían dicho los camioneros, de que rezara y que me mantuviera muy atento a la carretera. Encendí la radio, pero mantuve el volumen bajo, solo para tener algo que me hiciera compañía. A cada curva sentía mi corazón latir más rápido. La lluvia continuaba y la carretera parecía más peligrosa, con el agua formando pequeños riachuelos que hacían el asfalto aún más resbaladizo. Comencé a murmurar una oración, pidiendo protección y fuerza para enfrentar cualquier cosa que apareciera en mi camino. Cada palabra que decía me daba un poco más de tranquilidad. El viaje continuó sin más incidentes. La figura de la mujer de blanco no volvió a aparecer. La sensación de estar siendo observado se calmó poco a poco. La presencia que sentí en el camión parecía haber desaparecido, dejando solo el sonido constante de la lluvia y el ruido del motor. Con cada kilómetro que avanzaba, mi mente se iba despejando y comenzaba a relajarme. Ya no sentía tanta tensión en mis hombros. Después de algunas horas, finalmente miré las luces de mi destino. Cuando llegué a mi destino y estacioné el camión, sentí un peso enorme desaparecer de mis hombros. Salí de la cabina, estiré mis músculos doloridos y respiré hondo el aire fresco de la madrugada. Estaba seguro y lejos de esa carretera. La sensación de alivio fue tan intensa que casi me hizo olvidar momentáneamente el miedo que había experimentado. Caminé alrededor del camión, asegurándome de que todo estuviera en orden antes de dirigirme a mi contacto para entregar la carga. Desde ese día, siempre que tengo que pasar por esa sierra, evito conducir de noche. La experiencia me dejó marcado. Continúo rezando, pidiendo protección en cada viaje y agradeciendo por haber superado esa noche sin mayores problemas. La oración se convirtió en un ritual, una forma de buscar consuelo y fuerza antes de cada viaje. La carretera es impredecible, y cualquier cosa que pueda ayudar a mantenerse enfocado y seguro es bienvenida. Hoy, 5 años después de ese suceso, aún estoy en las carreteras conduciendo mi camión. A pesar de los innumerables kilómetros recorridos, esa noche sigue siendo una de las más vívidas en mi memoria. Nunca olvidaré esa noche y el miedo que sentí. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.